Esta calle es rarísima porque no puedes ver más allá de 20, 30 metros. Es una calle víbora. Cosas que no me gustan de Japón. Hoy estamos para hablar de eso. Ya hice un video sobre las cosas que más me gustan y hoy voy a hablar de las que detesto. En primer lugar, creo que sería el tema de la privacidad extrema. Esta no es una que me moleste tanto. O sea, esta digamos que la forcé para que sean 7 porque es más perturbador. En Japón hay un tema de nivel de privacidad muy extrema. O sea, ya el punto de que molesta. Por ejemplo, a veces cuesta estar en la calle y sacar fotos y sacar imágenes de la calle, de la gente. Es todo un tema eso. Pero, como digo, es algo más o menos respetable. Está bien. Pero, por ejemplo, yo cuando saco algún permiso de YouTube para grabar algo, dicen, por favor, que cuide de que no aparezcan otros clientes en la cámara y eso. Pero es una cosa que los japoneses piensan que... Está bien, no todos. Pero muchos creen que si le sacas una foto en la calle le estás robando el alma. Y eso ya molesta. A todo esto estoy en el barrio de Nippori. Ahí es una zona muy popular como para comer en la calle y todo eso, pero hay mucha gente. Y yo pensé que aquí iba a haber menos gente, así puedo caminar y hablar sacándome el barbijo, pero pasa mucha gente de todas formas. O sea, esto del tema de la privacidad, o sea, tiene su lado positivo y es el hecho de que nadie se mete con vos. Pero al mismo tiempo está el lado de que la gente por ahí no se te acerca, no te habla por una cuestión de cuidar la privacidad ajena. O sea, tiene su balance, ¿no? O sea, por eso no me parece tan malo. Y vamos al caso, hay muchos casos de contradictorios, son muchos, pero digamos que la normativa es no molestar al otro para no romper la privacidad del otro. Ahora, ¿cuál es el punto extremo para mí en la cuestión del respeto a la privacidad? La soledad misma. Uno por no querer molestar a otras personas no las llama, no les dice si quieren salir a tomar algo o pasar el tiempo con alguien. Hasta ese punto puede llegar a pasar. Es uno de los problemas también de la cuestión de la privacidad, que uno no quiere molestar al otro porque el otro capaz que no quiere estar con uno y así ambos lados pueden terminar en soledad. Y repito, es un caso extremo, pero que existe. El contacto físico. El contacto físico es algo que se extraña, ¿no? Porque, o sea, el japonés tiene como una especie de fama de que son personas frías. Sí y no. O sea, tienen su estilo de calidez, que por ahí para un occidental puede parecer mucho. Pero sí hay una falta de calidez con el tema del contacto físico. Mi vieja, por ejemplo, la última vez que vino a Japón, dice, ay, me encanta Japón, es muy lindo todo, pero acá ni los nietos te besan, nadie te abraza, solamente vos. y claro, como uno está acostumbrado, por ejemplo, al ser argentino, que entre hombres nos saludamos con un beso, y como que acá no hay contacto físico. Cuando te saludas con una persona es hola, a distancia, hola. Es bueno para cuestiones pandémicas, sí, pero fuera de eso es un garrón. O sea, te saludas, hola, o te hace mucho que no te ves, y entre chicas por ahí se hacen así, ay, hola, tanto tiempo, y se hacen así las manos. O sea, los abrazos son muy raros, es muy raro el abrazo. Puede haber algún caso aislado, pero a veces, pero muy poco, la verdad que hay muy poco. Es más, si la gente ve películas de anime y esas cosas, o incluso cine actuado, muchas veces ves que nadie se abraza. Pero bueno, está bien, a mí no me afecta tanto, pero sí es muy raro. Nunca me voy a acostumbrar al hecho de que no puedo, ni la mano se dan la gente, y eso me cuesta, es raro. Yo con mis amigos argentinos sí me saludo con un beso y no me rompa la bola. Y para los japoneses, si alguno nos mira raro, no creo que nadie nos mire raro, porque van a entender que somos de otra cultura. Sí, eso. Ah, sí, es un cementerio. El cementerio de Yanaka, es muy lindo lugar, ¿eh? La cultura del trabajo. Este también tiene su lado positivo y negativo. Lo positivo es que terminaste obteniendo hábitos de trabajo serio, terminas acostumbrándote a ser una persona trabajadora. No, es un país que no invita
a los vagos, digamos. El tema de la explotación laboral es un tema completamente diferente, esos son casos más aislados. En sí no hay casos de explotación, pero digamos no es una característica del trabajo japonés, que eso, Japón tiene mucha fama, pero pasa que eso en realidad es algo un poco más de décadas pasadas, hasta los 70s. Yo, por ejemplo, cuando entro a trabajar a una nueva construcción, siempre en el primer día, primero hay como una especie de charla, te comentaban cómo era el tema del trabajo en los años 60, 70, y había una gráfica que mostraba la cantidad de muertes por trabajo en construcción, no el famoso karoshi de muerte por exceso de trabajo, sino por accidentes laborales. Imagínense, una construcción es un lugar muy peligroso. Hoy en día es muy raro que te mueras trabajando. Antes no era nada raro, la verdad, era bastante común antes. Los números eran increíbles. Hoy en día ya es más prioridad la seguridad. Y en términos generales de trabajo, hoy en día se dice que la familia va primero y después está el trabajo. Pero no es tan así. O sea, ustedes si tal vez hayan leído alguna noticia de no hace mucho de un político, no sé, fue el primero en tomar licencia por paternidad, siendo que los hombres no se toman licencia por paternidad. Es como que decir, eso es algo de la mujer, algo de la madre. El hombre tiene que seguir trabajando. El derecho está, pero nadie lo usaba. Y como hubo una persona que sí usó su licencia, fue noticia. Imagínense, o sea, el compromiso laboral es muy extremo. Hasta incluso cuando te enfermas, te puedes llegar a sentir culpable por faltar al trabajo. El siguiente es el tema de lo que se llama nomikai. Nomikai vendría a ser como, bueno, reunión para tomar, lo que es juntarse a beber. Me gusta juntarme a beber con amigos y todo eso. Pero el tema es que en el trabajo hay una cultura de alcohol terrible. Depende del trabajo también. O sea, en mi caso, por suerte, es una vez al año y me junto con gente con la que me llevo bien, con la que está todo piola y la paso bien. Pero hay un nivel de cultura de alcohol que ya a veces preocupa. Por ejemplo, los famosos salaryman, los oficinistas, esos básicamente hay gente que todos los días se va a tomar alcohol apenas sale de la oficina. Vos cuando tomás el tren en hora pico del horario de regreso a trabajo, el olor a alcohol que hay en los trenes es terrible. O sea, si vos sos alcohólico, por ahí Japón es tu país ideal. Y si te llevas bien con la gente de tu trabajo, mejor. Pero en la gente de oficina es muy común. Y está bien, a mí no me afecta tanto. Pero ¿cuál es el tema? Que básicamente es un país hecho para que sea casi la única forma de ser sociales. O sea, es tomar alcohol o ir al karaoke, ya cuando cuando ya nos ponemos un poco más intensos, ¿no? Pero o sea, ir a tomar un bar es, digamos, como que no hay otra. Pues si vos sos abstemio, no tenés forma de hacer sociales, porque acá no hay muchas reuniones en la casa, por ejemplo. Por ahí tal vez entre estudiantes que tienen poca plata, bueno, sí, se van de compras y se juntan en un departamentito chiquito, una mesa con todos apretados y la pasan bien. Eso lo rebanco, pero en general la base de la normativa de hacer sociales, hacerse amigos, es tomar alcohol. Porque los japoneses básicamente sin alcohol no se sincerizan, no se sueltan. Y eso es lo que lleva al próximo punto, el tatemae. En porteño vendría a ser el careteo, la falsedad. Yo en el video en el que hablé de las cosas que más me gusta de Japón dije que los japoneses son muy honestos. Y me equivoqué gravemente de palabra porque la palabra que buscaba no era honestos, sino que son honrados. Son muy honrados los japoneses, pero no honestos. El japonés básicamente siempre va a decirte lo que vos querés escuchar. Está bien, es una forma de evitar conflictos, digamos, ¿no? Pero es una cosa que sin alcohol no pueden ser sinceros. Y aún así, a veces con alcohol incluso, por ahí no largan lo suficiente, no largan todo. Y eso es algo que no está bueno. El tatemae es justamente eso. Se trata de lo que es la posición en la que uno se pone en plan ser lo más amable posible, no crear conflicto y darle la razón al otro. O dar una opinión que no es honesta, pero positiva para la otra persona. Y es muy común, eso es algo re normal en Japón, el tema del tatemae. Y después está el honne, que vendría a ser la opinión sincera, la real, que esa es la menos frecuente tal vez.
En sí, esta lista de cosas no son cosas tan graves, excepto de las últimas dos, que son las que realmente más me molestan. ¿Dónde está Wally? ¿Dónde está Wally? ¿Tú lo has visto? ¿Dónde está Wally? Suscríbete, amigo, suscríbete. El anteúltimo punto es la protocolaridad. Japón es el país de los protocolares, de los protocolos, de todo. O sea, ya es un punto en el que a mí realmente me afecta como youtuber, porque la cuestión de pedir permisos, miren, para que se den una idea, el youtuber más grande de Japón, o sea, no sé cuántos millones de seguidores tendrá, pero el tema es que él, por ejemplo, se tuvo que armar una empresa solamente para poder conseguir permisos más fácil, permisos de grabación, de lugares. Porque el tema es el siguiente: a los japoneses las empresas, no sé, lugares turísticos específicos donde está prohibido filmar, digamos, no permiten cámaras a menos que sea de alguna empresa. Y bueno, y eso lo que va de la mano es la burocracia, porque por temas burocráticos tiene que pertenecer a alguna empresa y lo que sea. No, a ellos no les importa cuántos seguidores tengas, cuántos suscriptores tengas en YouTube, cuántas vistas tengas. Lo que importa es que sea una empresa, que haya un representante legal de lo que hay ahí. Está bien, esto es para prevenir casos extremos de idiotas como Logan Paul, ponele. No sé si viene por una cuestión de desconfianza al extranjero. En sí es así con todo. Vos tenés que pedir permiso y a ver si te lo dan o no te lo dan. A mí me rechazaron filmar lugares un montón de veces. Claro que hay casos que no pasa nada, si no, no podría ser un canal de YouTube, ¿no? Y en sí todo lo que es los protocolos se basan en la desconfianza, o sea, es así, el japonés, todo lo que es cercano a lo laboral nacen con el corazón ortiva. Preguntas si se puede filmar algo y a veces te dice, se quedan pensando, uy, no, o cuando se trata de algo, uy, no está en la guía del manual del empleado, no, disculpe, voy a preguntar al gerente. Y así, esas cosas es re común en Japón, molestan muchísimo. O por ejemplo, también está eso de que puedes filmar, pero no puedes que no se le vea la cara a nadie alrededor, y es re difícil que no le salga la cara a nadie, no me traen las pelotas con el tema de la privacidad. Porque básicamente, si se dan cuenta, toda esta charla viene más a lo personal, ¿no? Con lo mío. Y no menciono cosas que por ahí seguramente van a mencionar en los comentarios, que es la caza de ballenas, los suicidios y esas cosas. O sea, no entiendo perfectamente, pero yo quiero tirar un poco más a lo que es personal y no tan abarcativo de la sociedad. No quiero tomarlo como un análisis social completo del país en sí, sino que lo que a mí me desagrada, que por ahí a mí me puede afectar o que tengo experiencia. Además, una cosa, Japón es el país de prohibido todo está prohibido hacer. O sea, sin ir más lejos, estoy en un parque gigante y en los parlantes decían que no alimentan a los animales del parque, después que carteles de prohibido acampar, prohibido hacer picnic. Pero había gente haciendo picnic, había gente dándole de comer animales, porque es imposible cumplir con todas las reglas, porque uno sabe que no está cometiendo ningún crimen. Y bueno, tampoco es que hay patrulla controlando de que no le des de comer, no le estés dando de comer a los animales, pero es una cosa que en sí, la regla está, de que no se puede hacer esto, no se puede hacer lo otro, y así hay algunas cosas que son insoportables. Todo para poder lavarse las manos en caso de que suceda algo. Nosotros lo advertimos. Pero bueno, está bien. Por lo menos sabemos que no te van a llevar preso por darle de comer animales, siendo que está prohibido, ¿no? El último punto para mí es el peor de todos. Todo lo que es médicos y medicina. El sistema en sí no es malo. Los hospitales son buenos. Lo que sí es bastante criticable es el hecho de que solamente trabajen días hábiles y hasta las 5 de la tarde. Por lo tanto, si yo trabajo en horario de oficina común, si trabajo en un horario normal, común y corriente, tengo que faltar al trabajo para ir al médico, para cualquier cosa. Pero más allá de eso, lo peor es la incompetencia de los médicos. Para mí, digan lo que digan, para mí los médicos argentinos son los mejores. O sea, bueno, no sé cómo son todos los médicos del mundo, pero son excelentes. Para mí
Siempre que tuve un problema de salud en Argentina, me lo resolvían. Para mí el médico argentino es un soldado de trinchera. Puede que tenga problemas de recursos, pero en sí no son incompetentes como lo son en Japón. Es un dolor de cabeza, o sea, te haces un análisis de algo y te dicen no tenés nada, te vas a otro hospital y te dicen que sí tenés algo, pero vamos a hacer otro análisis, y al final hacen otro análisis y después dicen no, al final no, y no, andate a casa, haz tu vida normal. Ay, la cantidad de veces que habremos escuchado Lore y yo en el médico decir es estrés. Puta que lo parió. Algo reciente, por ejemplo, fui al dentista y me dijeron, te voy a recetar un medicamento por si llegas a tener dolor. Por suerte no tengo dolor, pero las pastillas que tuve que ir con receta médica eran pastillas de ibuprofeno de 60 miligramos y la instrucción decía de tomar uno después de cada comida si tenés dolor. 180 miligramos de ibuprofeno en un día me parece la nada misma, siendo que estoy acostumbrado a tomar ibuprofeno de 400 y a veces 600. O sea, a mí lo que más me da bronca es que voy a un especialista de algo y que me termine diciendo no tenés nada, me da mucha bronca. O por ahí te dicen, bueno, te doy unas pastillas. Y las pastillas que no hacen nada, porque son medicamentos hechos para japoneses de 1,5 metros que pesen 40 kilos mojados. A Edgar, por ejemplo, que es un tipo grandote, fue al médico por un dolor, no le hacía efecto, volvió al médico, le atendió otro doctor y le dijeron, y claro, ¿cómo te vas a servir si tenés el doble de tamaño de una persona promedio? O sea, eso era un problema de cantidad de dosis de medicación, o sea, y esa no le entra, o sea, ahí está el protocolo, ¿no? No, bueno, cuando la gente que tiene este problema es esta cantidad de medicamento para tal cosa. No se fija en el tamaño de la persona ya de por sí, ya eso nos dimos cuenta. Y eso que cuando yo antes no estaba tan gordo y era lo mismo. O sea que yo tal vez sea una cuestión de que esté acostumbrado a medicamentos de Argentina, que son más fuertes. Y capaz que el japonés está acostumbrado a medicamentos no tan fuertes. Pero de todas formas, yo de mucha gente que conozco de los trabajos es de que a nadie le gusta ir al médico porque a veces no sirve de nada. Para los que no tienen problemas que pueden solucionarles todo son a los ancianos, porque como hay mucha población de ancianos, vos cuando vas a un hospital la mayoría son gente de tercera edad y claro, como están acostumbrados a atender los problemas de esas personas en cantidades, como que ya tienen cancha, pero gente joven con cosas que por ahí no son tan normales entre los jóvenes, no, olvídate, no. Voy a hacer un día un video específico sobre problemas médicos que tuve, pero bueno, ya saben, este es un video de las cosas que no me gustan de Japón, por lo tanto no iba a hablar de cosas buenas. Para si quieren saber de cosas que a mí me agradan de Japón, pueden ver este video de acá. Un saludo a vos, a tu familia, a tu mascota, al forro de tu vecino. Chao.